Hola, hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Estamos en esta hora en Touch, en Radio Touch TV. Saludo a todas nuestras plataformas, a todos los que nos ven por todo el país, tanto cable operadores, fanpage, a todos un abrazo gigante en este día jueves 11 de marzo del año 2021. El 11 de marzo del año 90, yo era más jovencito que ahora, y veía cómo mi madre, como amigos, mi padrastro, un sinnúmero de gente, estaba llorando mientras Augusto Pinochet le entregaba la banda presidencial a Patricio Aylwin. Hecho histórico olvidado en nuestro país porque de repente se cree que el mundo nació hace 3 años nomás en Chile y se olvida la lucha que hizo mucha gente para tener espacios libres de poder conversar. Se cree que el mundo nació ahora nomás, y que la historia de los luchadores de antes vale callampa, así vulgarmente hablando, callampa, y no es así. Había que soportar no poder decir lo que uno pensaba, ni siquiera poner un cartelito en la calle y te pegaban. Es cierto que faltan muchas cosas por mejorar en Chile, muchas cosas, pero no partimos de cero. Y la única forma que mejoremos es que todos trabajemos juntos, porque así, creyéndose cada uno dueño de la verdad, no llegamos a ninguna parte. Un saludo a todos. Pancho Fanjul, un gusto tenerlo hoy día hasta ahora en Touch. Hola Alejandro, Emilia, Gonzalo, un gusto como siempre estar acá. Maxi, en los controles, ¿cómo estoy, Maxi? Hola Ale, saludo a todo el panel. Buena historia te sacaste, de introducción. Estamos bien. Y ojo, no está olvidado el tema de Pepe Le Puff, porque ya iniciamos la campaña. Así como quieren sacar a Pepe Le Puff, nosotros queremos una cosa con doña Florinda que maltrata a don Ramón. Así que, ojo con el tema. Si vamos a cambiar, cambiemos todo. O sea, oye, el nivel de comprensión de las cosas nos tiene completamente mal. Candidata a alcaldesa por la comuna de Ñuñoa, Emilia Ríos, un gusto tenerla con nosotros. Igualmente, mucho gusto. Gracias por la oportunidad, por la invitación. Excelente. Gonzalo Basigalupe, candidato del distrito 9, constituyente. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Un gusto. Con el otro aniversario es que quedan 364 días para que se acabe este gobierno. Hay que recordarlo. Y en el fondo la Yoya ahí, nuestra productora que nos gestiona ahí, decirle que no a la Yoya igual es medio difícil, así que podría estar ahí de constituyente. Antes de conversar diferentes tipos de temas, ayer nos deja Tomás Villela, un gran actor. Y vamos a seguir conversando estos temas porque yo sigo creyendo, independiente que trabajemos en el fútbol y en deporte, que la cultura y el deporte son los espacios donde más prometen los candidatos. No los estoy atacando, estoy hablando en contexto general. Pero te cuento una historia con Tomás Videla, ¿no? Cuente la historia de inmediato. Ya, claro. Hace 4 años atrás, casi 4 años atrás, una película que se llamaba La historia de mi padre, dirigida por un sobrino mío, Rodrigo Basigalupe, y que cuenta la historia de un tío mío. Entonces Tomás hizo la historia, o sea, está inspirada en un tío mío, que Basigalupe, que el Tomás ahí la representó en este viaje en el Quisco, y se dan varios nombres de nuestra familia. La verdad es que es como perder a un pariente. Mira qué bonita historia. Así que también hay un abrazo, entonces, si lo sientes, pero un gran actor hoy día que nos deja, así que... COVID, vacunado además, con primera dosis. ¿eh? Mira, qué buen dato. También importante saberlo. Sí. Así que Seguirse a seguir cuidando. Emilia, ¿qué espera Ñuñoa de ti si es que ganas? Porque, ¿para qué vamos a entrar? Primero prefiero que tú nos cuentes qué buscas en Ñuñoa, porque yo no quiero hacer análisis tanto político, de que ustedes le acaban de entregar a la derecha el tema de la alcaldía, donde no se pusieron de acuerdo, eso es un tema aparte, pero yo imagino que tú tienes un plan, vi que tenías una cantidad de medidas importantes, y antes después de dar la palabra ya a Pancho, ¿qué es lo que puede esperar de ti, Ñuñoa? Sí, bueno, primero me presento un poquito para quienes no me conocen. Yo tengo 32 años, soy vecina de la comuna de toda la vida, vecina actualmente. Entonces también parte de la motivación por esta candidatura tiene que ver justamente porque Ñuñoa es parte de mi vida, de mi día a día también. Y por supuesto la quiero muchísimo. Como comuna, como espacio, la he visto cambiar y también conozco muy bien sus potencialidades, porque Ñuñoa es una comuna donde la gente se organiza, donde tenemos profesionales de todas las áreas, tenemos artistas, tenemos deportistas, y todo ese potencial, creo yo, y lo he conversado con muchos vecinos y vecinas a lo largo de estos años de concejala, no se aprovecha, queda ahí. Entonces, y eso obviamente tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias porque tenemos espacios públicos no ocupados de la manera que podría, ¿no? Tenemos problemas de seguridad porque los barrios se organizan y el municipio no es capaz de hacerse cargo de esa organización y así una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo como proyecto? Que además no es solo mi proyecto de
ni mío, digamos, Emilia Ríos, ni Revolución Democrática en el Frente Amplio, sino que se nos ha ido sumando cada vez más gente. Estamos trabajando con el Partido Socialista, con la mayor parte del PPD, con candidatos independientes, organizaciones sociales. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una gestión participativa y feminista. Tiene esas dos características. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un municipio que se plantea de esa manera, primero, gestiona mucho mejor. Porque los vecinos conocen el barrio, saben cuáles son los problemas y tienen un derecho también a ser parte de esas decisiones, ¿no? Entonces, eso atraviesa todo, desde la gestión medioambiental, la gestión en salud, obviamente en deporte y cultura es clave, y una gestión feminista, que no se me asusten acá los hombres que de repente me han dicho, oye, me siento excluido de tu discurso, pero es que no, es que nada que ver. Lo único que estamos diciendo con eso es que el municipio tiene que tener una mirada que identifique cuáles son las diferencias en la vida diaria de hombres y mujeres, porque son distintos. O sea, lo hemos visto en pandemia, con cómo esto ha afectado a las mujeres que han retrocedido en el mercado laboral. Entonces, un municipio no puede ser ciego a esa realidad. Entonces, con esas dos cosas, ¿qué queremos lograr? Una comuna justa. ¿En qué sentido? No más Ñuñoa Norte, Ñuñoa Sur, no más vecinos que se sientan abandonados, ciudadanos de segunda clase, que les dicen, oye, tu sector es sector rojo, entonces pasamos hasta las 6 de la tarde nomás. 2, una comuna innovadora. Ñuñoa, como les digo, tiene potencial y lo que se necesita ahora es un municipio que está a la altura de ese potencial. En economía local, en emprendimiento, en vinculaciones con otras organizaciones, en el rol que tiene la cultura, el deporte. Ahí podemos de verdad estar a la vanguardia de muchas cosas. Y una comuna sustentable. Ese es el tercer, digamos, la tercera meta que queremos lograr con esta gestión, porque la verdad es que la sustentabilidad ya no es opción. Vivimos en un mundo que tiene que adaptarse al cambio climático. El tema mismo de la pandemia tiene mucho que ver también con cómo tenemos una relación poco sustentable con el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Tener estrategia ambiental, involucrar las comunidades, potenciar huertos urbanos, una estrategia energética, potenciar el uso responsable del agua, etc. Son muchas cosas. Yo lo tengo claro. Por eso mismo es importante que esto es un proyecto amplio, ¿no? Bueno, ahí también va tanto Pancho, después te voy a hacer preguntas a ti y a Gonzalo, que a Gonzalo, dos preguntas en uno. Primero, salubrista, y me incluyo, de repente conversamos en la calle y la gente dice que sabe cosas que no sabe, y no sabe a veces qué es lo que es un salubrista, y que sería bien bueno que lo comentes. Uh-huh. Y lo otro, ¿por qué el distrito 9? A ver, mira, yo estudié psicología, soy psicólogo, me fui a hacer un doctorado en psicología después y muchos años después de eso hice un máster en salud pública. Salud pública es una especialización que generalmente hacen profesionales de todas las áreas. En Chile en general han sido los profesionales de salud, doctores, enfermeros, o sea, médicos, enfermeros, kinesiólogos, etc. Básicamente la salud pública es acerca de cómo generamos las condiciones para que podamos prevenir la enfermedad. Tiene que ver justamente con cómo no nos enfermamos, porque la salud pública es acerca no solo de cómo atendemos a las personas en el hospital, en el consultorio, en el CEFAM, en el SAPU, sino que también cómo nos organizamos para prevenir las enfermedades. Sabemos que lo más importante en la salud no necesariamente es la mejor atención de salud, pero sí las mejores condiciones de vida. Eso es lo que hace el saludista. Una de las tareas frustrantes de los saludistas es que cuando nos resultan las cosas no se nota. Porque en el fondo lo que tú haces es evitar el problema. Exacto. Es decir, por ejemplo, en vez de tener más de 28.000 fallecidos de acuerdo a las estadísticas oficiales del DEIS, entre los confirmados y sospechosos, en realidad Chile debiera estar quizá entre los 1.000 y 2.000. O sea, eso sería un número que hubiera significado que hubiéramos invertido los recursos y toda la infraestructura para prevenir la muerte de al menos unos 26.000 personas. Ya. ¿Y Distrito 9 por qué? Distrito 9 fue una decisión que se tomó cuando conversamos, yo pertenezco a la Comunidad por la Dignidad, que es una red de independientes progresistas, feministas, ecologistas, antineoliberales, que conversaron con los partidos para poder entrar en distintas coaliciones. Nosotros estamos en distintos lugares, en distintos distritos, y a mí se decidió que fuera el Distrito 9 porque tenía una conexión de trabajo. Yo había trabajado mucho en el Distrito 9, yo tengo 62 años, casi el doble del tuyo. Trabajé muy fuerte en la época, por ejemplo, cuando la Pincoya era una toma
trabajé mucho en el sector poniente, trabajé también en lo que es el lado oeste de Santiago. Entonces, hay una conexión que tiene que ver con el trabajo que yo he hecho a nivel de territorio. Trabajé en el psiquiátrico, ahí en el Horwitz, ahí en Avenida La Paz. Entonces, tengo una conexión por ese lado. Y a pesar de que yo vivía mucho aquí en este distrito, ¿no? Estoy todavía inscrito en este distrito. Este es el distrito Hollywood. Le llaman el distrito Hollywood. Sí. Estaba inscrito en este distrito. La verdad es que a pesar de que vivió muchos años en el distrito, no necesariamente lo consideramos como una buena alternativa, como para poder representar el distrito, que el distrito tenía una serie de organizaciones como asambleas territoriales, una serie de cosas que no apuntaban a lo que yo estaba haciendo. Y por eso esa fue la decisión. Ahora, quiero dejar claro que la manera en que se está eligiendo a los convencionales, a esto que debiera haber sido una asamblea constituyente, como siempre lo habíamos querido. Llevamos años, me acuerdo en el 2015 cuando tuvimos esas reuniones en las casas y todo eso, y mucho antes cuando estuvimos empujando por la AC, porque así se llamaba AC, cuando uno era escrita en las calles, AC es Asamblea Constituyente, y la idea de que nosotros fuéramos delegados, no fuéramos representantes. Se diseñó una estrategia ese 15 de noviembre que nos obliga a ser elegidos como son elegidos los diputados, que es muy clientelista en cierta medida, y que apunta mucho a las demandas del lugar. En realidad la Constitución va a ser representativa, tiene que ser para todos y para todos los chilenos, no es una cuestión solamente que tiene que ver con el distrito. Ahora, ha sido muy interesante las conversaciones en el distrito, muy cómodo en poder estar ahí conversando con la gente de Independencia, Huechuraba, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, etc. Entonces, bueno, ahí esa es la razón. Pancho, antes de darte la palabra, después nos dices cómo es llegar a los 62 así, porque yo voy a llegar a la casa con depresión ahora después de acá decir que tiene 62. Don Pancho Fanjul, salud pública, prevención, para cualquiera, para que hay con nuestros dos invitados sus preguntas. Hartas cosas que preguntar, pero antes, una frase que tocaste a la pasada y que a lo mejor el normal de la gente no entiende. ¿Cuál es la diferencia entre ser delegado y representante en la Asamblea? Bueno, el representante es como lo que tenemos ahora, como son los diputados y los senadores. Básicamente tú cada 4 años los eliges, les das un voto y les das la confianza de que te va a representar. Un delegado debe estar en continua conexión con sus territorios, con sus redes, con las comunas, con los lugares que te eligieron, para que pueda representar lo que están pensando. Por ejemplo, en la Convención Constitucional, yo creo que en el reglamento tiene que quedar muy claro que muchas votaciones, que muchas ideas tienen que ser llevadas al territorio para ver si es que hacen sentido para ellos. Y por otro lado, yo creo que hay que ver cómo vamos, no solo a que transparentemente todos puedan escuchar y leer lo que está sucediendo, las conversaciones deberían ser todas transparentes, pero el delegado de alguna manera tenga que responder no solo con sus ideas, sino que con las que están en el territorio. O sea, hay cosas que, por ejemplo, yo puedo saber, pero hay otras que realmente tengo que consultarlas con las personas que viven en ese distrito. Esa es la idea fundamental, creo yo, del delegado. El delegado lleva ideas, trae ideas y está en continuo. Y además, bueno, originalmente en la C, el delegado debiera ser revocado si es que no representa a su comunidad. Eso es lo más importante. Oye, ¿te puedo complementar un poquito? Porque en el momento constituyente, obviamente los municipios pueden jugar un rol súper importante ahí, como la primera institución que está ahí sacando la cara frente a las demandas de la ciudadanía. Y en ese contexto lo que nosotros nos estamos imaginando es un municipio que se ponga a disposición, que ponga a disposición los recursos, que ponga a disposición los colegios. Mira, sea una cuestión tan concreta como que cuando empieza a trabajar la convención y si está ahí Gonzalo, vamos a estar en invierno, va a ser frío y la gente se va, esperemos que podamos tener más aforo, pero por ejemplo, si la gente necesita un espacio relativamente abierto, podemos ocupar los gimnasios de los colegios, podemos ocupar los espacios, los teatros. Y eso, por ejemplo, que el municipio lo tenga como parte de su misión para facilitar eso, ¿no? Porque, claro, el reglamento va a ser una cosa, pero yo estoy segura que vamos a tener ahí representantes que van a estar comprometidos con eso, con llegar a sus territorios, con vincularse, con abrir conversaciones, y ahí el municipio tiene un rol para las asambleas que ya se crearon, los cabildos que ya se crearon, pero también para que toda la gente que quizás no se ha sumado aún tenga un espacio donde se sienta acogido y pueda conversar y dialogar. De hecho, bueno, he salido mucho con candidatos a concejales, salimos juntos a conversar en el puerta a puerta o en el sentarse en la vereda a tener conversaciones. Eso ha sido una cuestión bastante interesante, más que nada.
encontrarse con las personas y conversar. Te puedo contar algunas de las cosas que cuenta la gente, pero fundamentalmente yo creo que la idea de que las municipalidades y todo tipo de organismos trabajen en conjunto con los representantes que en realidad deberían ser delegados va a ser importantísimo, esencial. El marco tiempo y trabajo que está definido, que son 9 meses en principio, Hasta 12. hasta 12, Sí. ¿da para empezar ahora a hacer nuevamente cabildos y participación ciudadana ahí, o ya eso ya pasó la vieja? Bueno, yo creo que si las personas no se sienten integrales al diálogo que va a ocurrir ahí, la gente no lo va a sentir nuevamente que bueno, ya los políticos están haciendo los mismos de siempre. Bueno, mira, incluso a pesar de que sean algunos independientes elegidos o elegidas, yo espero ser elegido, pero algunos otros que sean elegidos o elegidas, independientemente de eso, hay mucha desconfianza entre las personas, y eso es algo que la élite política no ha entendido, en el sentido de pensar que este proceso se lo robaron, por así decirlo. Y yo espero que haya la suficiente cantidad de delegados que se comprometan a poder incorporar a la ciudadanía toda en esta conversación. Puede ser una constitución re bonita, pero si no participan las personas no lo van a sentir como de ellos. Nuevamente se va a sentir como que fue un grupito, ¿no? Ojalá sea así. Claro, pero ahí, no sé, nosotros con unos amigos decíamos en chiste que a alguna gente le gustaría hacer como una concesión, licitación internacional para redactar la Constitución y que llegue perfecta y la ratificamos. Como que ese sería el ideal de algunos, ¿no? Como redactado por expertos, 100%. Ahora, pero claro, o sea, evidentemente esto es un momento político, y político en el mejor sentido de la palabra, donde nos podemos encontrar, donde podemos hacer vínculos y donde la ciudadanía tiene que estar involucrada de todas maneras. O sea, sacar adelante este barco que se llama Chile nos tiene que interpelar a todos, cada uno con sus responsabilidades, pero va por ahí. Ahora, mucha parte del proceso, una cosa interesante es que yo creo que la Constitución realmente, lo que las personas quieren, lo que emerge de esta revolución del determinismo social, que fue lo que sucedió, esta revuelta de las personas, decir, no estamos determinados por lo que nos digan ciertas constricciones. Yo creo que esa Constitución está escrita, o sea, simbólicamente y bien específicamente. Yo todavía me acuerdo que estas banderas que tuvieron, una cantidad de banderas, me acuerdo, chilenas, donde la gente escribía hace unos meses atrás, me acuerdo en una de las grandes que hubo justo antes de la votación de la prueba, las personas claramente han dicho que hay cosas que se necesitan. Una de ellas, por ejemplo, que existan ciertos derechos garantizados por el Estado, que el Estado se transforme no solamente en un Estado subsidiario como es ahora, que te dice, usted tiene libertad para hacer lo que usted quiera. Claro que sí, es que si tiene los recursos, ¿no? Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con realmente ser responsable en relación a los derechos humanos, y está escrita la Declaración de Derechos Humanos. Hay una serie de cosas que ya están escritas, que es solo cuestión de decidir, bueno, ¿nos metemos en esto o no? Creo que hay otras cuestiones que quizás van a quedar mucho tiempo para pensarlas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la descentralización. Vamos a tener macroregiones, nos vamos a organizar alrededor de ecosistemas. ¿Cómo va a ser esto de cambiar, por ejemplo, la gran centralización que tenemos en este país, que en cierta medida es una de las grandes causas de, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, los efectos de la pandemia que estamos viviendo ahora? Entonces, hay una serie de temas que son más difíciles, pero hay otros que están escritos. Pero fíjate, antes de hacer una pregunta, Emilia, que es muy bueno como tú lo planteas, porque esto es independiente de por quién vote cada uno. Exacto. La construcción es importante. Unos el días proceso. atrás, yo estuve acá, Jorge Baradit, y discutíamos un tema que él planteaba que prácticamente había que hacer todo de nuevo. Entonces, uno busca, ¿qué es lo que uno espera de esto? Porque estamos todos inmersos en un tema social. O sea, acá no es que la constitución tuya no me va a influir a mí y viceversa. Yo siento que si acá los constituyentes, los que se han elegido, no tienen la capacidad de dialogar en un bien común de nuestro país, tampoco va a servir mucho de nada esto. Porque esa es la clave. En el fondo de repente tú escuchas discursos como que todo vamos a hacer todo de nuevo, como que todo está malo, y la verdad es que no me parece, a mí desde mi punto de vista, correcto con la historia de nuestro país, porque entonces esos discursos a mí me parecen bien positivos, de que podemos ir conversando y aterrizando también las expectativas, algo que siempre dice Pancho, aterrizar las expectativas de lo que es la Constitución. Ahora, yo soy bien optimista. Tú hablaste de Baradit y me acordé que acaba de salir ayer la estadística de cuánta gente ha dado aportes. Y aquí Gonzalo Bacigalupe sale el número 1 en términos de número de aportes menores. Ahora, comillas menores, menos de 10.000 pesos, que es un montón de dinero, menos de 25.000 pesos y menos de 50.000 pesos.
y Bacigalupe, Baza y Baradit están en los 3 primeros. Eso me da mucho optimismo, es decir, hay mucha gente que se está comprometida con nuestros proyectos. Entre paréntesis, los 3 estamos en la comunidad por la dignidad. Entonces, yo creo que aquí hay una suerte, yo creo que la voz que tiene la élite, los voz de derecha, por así decirlo, meten mucho ruido, pero en realidad yo creo que la mayoría de las personas, ese 80%, 78%, quizás es un poquito menos, realmente quieren que esto cambie. Es como decía esa comercial, no comercial, esa cuestión decía, pucha, qué ganas de cambiar este país culiado. Y creo que hay una suerte de necesidad muy grande entre las personas de hacerlo. Y yo lo veo en la manera positiva en que me reciben, en que conversan, en que hablan y que son muy honestos. No, que es la forma, siempre hay que tener fondo y forma. La forma y el fondo es lo importante, porque por eso te decían antes, la construcción va de acuerdo a algo que hay, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces, a eso iba. Emilia, ¿por qué dijiste antes que no nos asustemos con el tema feminista? No, porque, mira, yo creo que el feminismo llegó para quedarse, ya no es un tabú. De hecho, en algún momento, sí, se los confieso, nosotros cuando estábamos armando la campaña, había personas del equipo que decían, oye, pero hablamos de gestión feminista, ¿no será como que la gente se sienta? Y tomamos una decisión, dijimos, no, vamos a hablar de gestión feminista derechamente. Porque todavía hay muchos, de repente, como prejuicios en torno a eso, se arman caricaturas, se arman imágenes, como que somos contra hombres, como que queremos en un afán revanchista, etcétera, que en el fondo son puras caricaturas nomás. Entonces, claro, yo creo que cuando los hombres que quizá han tenido menos, no sé, se han dado menos el tiempo de informarse, interiorizarse, más allá de lo que leen en redes sociales, a veces pueden asustarse un poquitito, pero en realidad cuando uno se pone a conversar sobre lo que significa realmente, no hay nada de qué asustarse, es todo lo contrario. En el fondo es que todas las personas, independiente de cómo nacimos y los roles que se nos han impuesto como sociedad, podemos desenvolvernos en libertad. Así es, sin estereotipos. O sea, en el fondo una igualdad ante todo lo que es la sociedad, los mismos derechos, las mismas oportunidades, y que eso es lo que se ve. Claro, de repente uno ve, te estoy hablando de temas como vulgares, súper aterrizados a la calle, porque uno de repente ven, oye, que están enojadas, que no quieren que le den el piropo, que uno se asusta. Hay un sinnúmero de estereotipos antiguos que son los que uno se quiere cambiar. Yo tengo una hija que es militante del Frente Amplio, entonces te lo digo bajo ese punto de vista. Entonces, de repente, el cómo se aterrizan las cosas es lo complicado. Yo particularmente me parece espectacular. Lo único que yo de repente choco es que a veces siento que el mensaje es como que las peleas de las mujeres de antes no existieran. Eso como que van a entender, nosotros vamos ahora a la calle, estamos haciendo esto, y la verdad es que la misma historia de este país, tenemos la misma cueca sola de las mujeres que perdieron sus familiares en la dictadura, que bailan solas, y que ellos también ejercieron un movimiento de lucha importante. Entonces, de repente, es lo que yo siento, que el mensaje es como que ahora estamos viendo esto, pero la historia de nuestro país para atrás también tiene luchas feministas potentes. Sí. Y siento como que eso no, como que se deja un poco de lado. O a lo mejor yo entiendo mal el mensaje, y eso también puede estar dentro del tema. Ahora, pero, ¿puedo interrumpirte? Yo creo que hay una cuestión importante, que yo creo que igual los hombres todavía tenemos un tremendo privilegio. Tú, Pancho y yo tenemos un privilegio gigante simplemente porque somos hombres, simplemente porque aparecemos como hombres, porque además, por supuesto, hay muchos hombres que parecen, que se ven, comillas, más como mujeres y que no tienen esos privilegios, pero los hombres tenemos un privilegio, y yo creo que además está muy conectado con un país que es explotador, que excluye y todo eso. A mí no me da susto esta cuestión un poco a veces que algunos hombres lo ven como agresivo. Está bien, porque las personas que tienen privilegio siempre van a ver al otro, que los cuestionen su privilegio como no siendo buenas, como que no son las formas, ¿no? Mira, yo trabajé 4 años en la Universidad Católica como investigador, y cada cierto tiempo escuchaba el mensaje, esa no es la forma. Yo creo que hay que agotarse de eso, y yo creo que las mujeres tienen derecho a decir por un muy buen tiempo, esa no es la forma. Y nosotros tenemos que callar, nosotros tenemos que excluirnos y escuchar. Y yo creo que en ese sentido, sí, ha habido una lucha feminista desde siempre, ¿no? Mi madre, profesora, todo el movimiento sufragista, recordemos que las mujeres no votaban, pero hay que recordar que todavía los hombres estamos en las posiciones de poder, y a mí me alegra montones que esta elección, por lo menos la Convención Constituyente,
es una convención primero, que hay equivalencia de mujeres y hombres en las listas, pero que además va a ser paritaria en la salida. Es decir, algunos de nosotros, hombres, vamos a sacar más votos, pero eso no significa que seamos elegidos. A mí me parece sensacional, y eso es algo que tenemos que avanzar. Yo creo que todavía los hombres tenemos demasiados privilegios en este país, y cuando uno tiene privilegio, no lo ve, y se asusta cuando lo cuestionan. Claro, o sea, el mismo tema, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, que fue muy cuestionado, un poco me acordaba por lo que tú nos comentabas, cuando se empezó a problematizar el tema del acoso callejero. Porque no era un problema. No era un problema porque resulta que quienes son víctimas son mujeres. Entonces, cuando empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir por el espacio público tranquila, que no me digas nada, yo no te estoy pidiendo tu aprobación, no necesito que me tires para arriba, porque además tampoco muchas veces no tiene nada que ver con eso, sino que es un acto como de marcar a un otro, como de encerrarlo, decirle, oye, yo soy el macho acá y tú me estás complaciendo. O sea, problematizar eso nos tomó algunos años, porque justamente, oye, pero si es una cuestión tan inocente, oye, si no pasa nada, oye, si lo hago, yo lo hago de buena intención. Entonces, te das cuenta que pensarlo así es todo el rato centrándolo en torno al hombre, no en torno a la mujer en una relación de equidad. Entonces, así como pasó con el acoso callejero, que afortunadamente creo que hemos avanzado bastante, así pasa en un montón de otras cosas. Por ejemplo, que las mujeres tomen menos carreras científicas, es una cuestión que está súper estudiada. O sea, hay un efecto del sistema educativo en cómo las niñas van incorporando estereotipos en su vida. O sea, hasta los 6 años, niñas y niños creen que tienen la misma habilidad para las matemáticas. Entran al colegio y algo pasa. Hasta los 14 años las niñas se piensan en igual proporción que pueden ser políticas, que pueden estar en puestos de poder. Entran a la adolescencia y algo pasa. Y eso no es natural, sino que tiene que ver con cómo nos vamos como sociedad etiquetando, poniéndonos estereotipos que al final no se ven, no son una cuestión escrita, pero terminan pesando muchísimo en la vida de la gente. Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo que es un tema absolutamente también educacional. Te fijáis que también vamos a enumerar un sinnúmero de temas educacionales a través también de género y también sociales, porque por ejemplo tú que estás en el Distrito 9, hay muchos niños allá que salen del colegio, muchas veces lo hemos comentado acá, no saben lo que es una boleta honorario, no saben lo que es una liquidación de sueldo, lo tiran a la sociedad, salen trabajando de inmediato después de cuarto medio, entonces eso también va, uno lo equipara, entonces uno va viendo que en línea general hay bastantes temas educacionales que te van haciendo una sociedad bien compleja para poder estar viviendo, o sea, lo de los privilegios como tú planteas, pero también es importante que todo lo que sea educativo vaya generando una mejor sociedad, no solo separado, porque si no es complicado. Sí, bueno, pero hay que recordar además que a veces se confunde feminismo con mujer, y hay muchas mujeres en este país que tienen tremendos privilegios y que dependen de otras mujeres, entonces tenemos una industria completa de nanas. ¿No? Chile es un país de nanas, entre comillas, mujeres que tienen la doble explotación. Por un lado, cuando van al lugar, hay muchas en el Distrito 9, entre paréntesis, y otras mujeres que se benefician profesionalmente, políticamente, etcétera. O sea, no basta solamente decir 50 y 50 mujeres, hombres. ¿Qué mujeres llegan a ese 50% también es muy importante? ¿Cuántas de las mujeres que llegan, entre comillas, muchas de las candidatas a la Convención Constituyente, por ejemplo, hay una que es sobrina e hija de diputado y senador? Hay personas que son hermanas de diputadas del mismo distrito. Hay personas que son hijas de candidatos a presidente. Es decir, estas mujeres, o sea, hay una también maquinaria algunos hombres, política responden a una maquinaria política. No creo que puedan ser feministas, porque están respondiendo a la estructura de explotación y que quieren mantener el status quo. Ahora, otra cosa que yo creo que es súper importante, tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con la salud, que para mí es importante, es nuestra relación con la naturaleza. Y que tú lo planteaste un poco en términos de cómo pensar una manera de gobernar distinto la municipalidad y la crisis climática, y tiene que ver con cómo vamos a relacionarnos con la naturaleza. Yo creo que esta constitución tiene que entender la naturaleza no solamente como un recurso a explotar, que es en el fondo paralelo a esta idea de una élite que lo único que piensa es cómo va a explotar a la mayoría del país para su beneficio, que es lo que está sucediendo ahora. Cuando hablamos de salvar la economía, lo que estamos haciendo es salvar la economía de la élite, del grupo más pequeño, ¿no? de la oligarquía. Y recordar además que durante los procesos constituyentes siempre comienzan con luchas populares, con demandas de la población.
con la excepción, por supuesto, del año 1980, que fue un cocinado, y yo no sé si tú fuiste a votar, pero había que votar con el... No, te cortaban el carnet. Que te cortaban el carnet de identidad y había que hacer... Exactamente. Bueno, pero a lo que voy es que siempre los procesos constituyentes de 1925 y varios en el siglo anterior a ese fueron por sublevación popular y después fueron aplastadas por la oligarquía. Y creo que esta es la primera vez que tenemos la oportunidad, y por ahí viene mi optimismo. Yo espero que la gente entienda que por primera vez tenemos la oportunidad de construir una constitución que no nos excluya a la mayoría. Pancho, te vi ahí anotando y pensando hartas cosas. ¿En qué estoy...? No, un montón de temas. O sea, el tema del feminismo da para 2, 3, 4 y 5 programas también. Entonces, yo lo único que quería diferir de Gonzalo es que no me parece que los hombres tengan que excluirse y tomar palco de esto, sino que tienen que ser más participativos. Absolutamente. O sea, el feminismo nos involucra a todos y no por ser hombres nos tenemos que restar. No, sí. Hay conversaciones en las que quizás hay que escuchar más que hablar. Sí, por supuesto. Sí, te puedo dar un ejemplo con eso, que por ejemplo nosotros tenemos un compañero que es concejal en Providencia. Y bueno, la vida política local te demanda mucho, o sea, estar en terreno, salir, llegar tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Tomás? Que muchas veces uno decía, ¿sabes qué? No puedo ir a esta actividad porque estoy cuidando a mi hijo. Hoy día me toca a mí. Y a mi señora le toca mañana. Y claro, efectivamente, a veces estaba menos que otros de sus colegas que no están incorporando en su vida el tema de los cuidados. O sea, imagínate si eso se repartiera de forma equitativa entre hombres y mujeres. No digo igualitaria, no se trata así como de dividir por horas, tantas horas tú, tantas horas, pero en el fondo en un espíritu de que son todos parte, hombres y mujeres, de todo lo que tiene que ver con el cuidado. O sea, alimentar una familia, darle cariño, preocuparse de lo que pasa en el colegio, el cuidado en general. Y eso, las mujeres se llevan una carga de horas, pero también mental, o sea, se están preocupando, están todo el tiempo pensando, y es una cuestión que hay que ir transformando y donde los hombres tienen que hacerlo, o sea, no pueden mirar para el techo. Sí, lo que pasa es que particularmente en este panel a nosotros nos complica porque somos todo lo contrario a lo que tú señalas. Pues Pancho es papá, soltero, separado, acá sí hemos compartido los temas, entonces de repente para nosotros eso es como, nosotros lo entendemos, porque te partí diciendo que tengo 2 hijas, entonces Pancho lo mismo, entonces uno va compartiendo esto, entonces de repente tal vez quienes no practican esta discriminación hacia la mujer, obviamente que de repente le hace ruido cuando entran todos los hombres también en el mismo saco. Entonces te la tenéis que comer nomás, pues son más o menos para allá el tema. Claro, pero son los grandes números. Si tú miras, sí, obviamente hay hombres que lo están haciendo súper bien. De hecho, partí dando el ejemplo de Tomás. Pero claro, o sea, cuando tú miras los grandes números, o sea, el porcentaje de hombres que le dedica 0 horas, 0. O sea, no levantaron un plato. Está claro. Es mayoritario aún. Entonces, hay que que seguir avanzando. Y quizá otra tarita es seguir evangelizando con eso. La abuelita que malcrió al nieto ahí, el mijito no haga nada, también es culpable de esa situación, ¿no? ¿Es responsable o no es responsable? Mi hijito no haga nada en la casa, para eso está la abuelita, para eso está la mamá, para eso está esto. Hay una educación intrínseca por años que hubo también en nuestro país, donde también hay que asumirla a todos lados, ¿no? La educación machista se escribe con M de mamá. El machismo parte de ahí. ¿O no? Lo digo yo. Y yo soy mamón. Te lo digo nomás, po. Yo soy mamón, por algo te lo digo. También es responsable, po, ¿no? Ya, pero creo que... A ver, no le vamos a echar la culpa del machismo a las mujeres, además. No, o sea, no se trata de echar la culpa. Ahora la culpa es de las mamás. No, es un sistema. Es un sistema, no es culpa de las mamás. ¿ya? No es culpa de nadie. A mí no me gusta la palabra culpa, que también se usa mucho, pero como todos los cambios y los grandes cambios culturales, esto va a tener un efecto de péndulo. O sea, hoy en día estamos acá y lamentablemente el movimiento feminista, con todos los pros y contras que tiene, nos va a llevar al otro extremo antes de que lleguemos a un punto de equilibrio. Y eso está claro y tenemos que asumirlo ambas partes. Pero eso no quiere decir que nos guste eventualmente el extremo de acá, que nos metan en un mismo saco, que nos digan cosas, nos etiqueten con etiquetas que no nos calzan. A nadie le gusta, a nadie le acomoda. O sea, yo he estado con mujeres feministas que dicen, no, ustedes jamás van a entender lo que se siente una mujer caminando sola por la calle a las 7. Yo lo entiendo perfectamente porque tengo 2 hijas que han pasado por la adolescencia y la juventud, y el que está más asustado de todo no son ellas, es uno. Uno tiene perfectamente claro todas las problemáticas, todos los temas, y entonces que una mujer venga a excluirme de esa discusión por el solo hecho de ser hombre, es violento y molesta.
A eso voy yo. Pero también lo entiendo. O sea, no- Pero yo creo que la molestia es bien, está bien. Yo creo que los hombres tenemos que aceptar la molestia. Por eso Esto te digo que lo porque entiendo. esto es como lo que le pasa a los políticos de derecha. Les molesta que les cuestionen la propiedad privada. Pero qué bien que te moleste. Te tiene que molestar. Sí, está bien. Y uno tiene que asumir eso Es que- y ver cómo cambiar. Porque yo creo que no es un asunto de si uno es buen papá o buen hermano o entiende a las mujeres. Sí. Yo creo que es mucho más allá que eso. Es simplemente decir que finalmente uno, aunque sea un hombre feminista, igual tiene más privilegios. Yo creo que hay que moverse a pensar cómo aprende del mundo feminista. Y en Por ese supuesto. sentido, yo lo planteaba el otro día, hay que escuchar mucho más. Y hay hombres que efectivamente todavía funcionan como si fuera el siglo XVIII, hay otros que funcionan como el siglo XX, y hay otros que tratamos de hacerlo, pero que igual el sistema está Es insuficiente, es insuficiente. construido para que reproduzcamos la misma cuestión. Ganamos más No sé, estamos de acuerdo. y todas esas cosas. ¿Para qué venimos con cosas? Vamos a los saludos y preguntas de la gente que está acá Sí. por todas las plataformas de Facebook. no se Siempre nos va a trato de ir el sacar programa algunas con- nomás. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida del Líbano 5001, Macul, canchas de pasto sintético, 8 canchas de futbolito, estacionamientos, piscinas, salones de eventos, para juntarse, se presta también a la comunidad, así que el Complejo Mundo Sport ahí siempre con nosotros. Campeonato de fútbol Haciendo Amigos, el campeonato de las escuelas de fútbol, acá el espacio siempre para todas las escuelas de fútbol de Santiago, de toda la comuna de todas las comunas de la región metropolitana y de regiones. Para acá nuestros invitados no saben que tenemos campeonatos de fútbol en Vicuña, en el Valle del Elqui, bajo el concepto fútbol y cultura. Llevamos a los niños a jugar fútbol, los llevamos a los museos Gabriela Mistral, al observatorio astronómico, para que conozcan ahí lo que es la naturaleza en Chile, ya que los viajes de estudio son para Brasil. Entonces, a través del fútbol nosotros lo hacemos desde esa perspectiva. Vamos acá a las preguntas. Emilia, me preguntan acá, ¿por qué no se unieron? Me preguntan acá Jimena. Oye, esta ha sido una pregunta recurrente y me parece súper bien tener la oportunidad de poder seguirla respondiendo. Porque bueno, hubo más voluntad en unos lados que otros. Y eso la gente lo tiene que tener claro. O sea, nosotros, me refiero a mi partido, mi sector, Frente Amplio, estuvimos desde el primer momento, cuando no hubo primarias legales, dijimos, oye, primarias ciudadanas, que participen todos los partidos del apruebo, que participen independientes, que participen organizaciones. Y lamentablemente, no todas las fuerzas políticas tuvieron esa convicción. Y eso lo vimos, o sea, salieron las noticias cuando Fuad Chaín quería ser candidato a alcalde, sin las primarias, cuando estábamos en medio de conversaciones con las otras chicas que querían ser candidatas a la alcaldía, que estábamos dispuestas a ir a primarias, Paula Mendoza, la Patricia Hidalgo, estábamos en medio de eso. El Partido Comunista dijo, ¿saben qué? Nosotros llegamos a la papeleta igual nomás. Entonces, o sea, fue un tema de que hubo dos sectores importantes que tenían mucho que decir en esto, que no estuvieron dispuestos a hacer esa primaria, que a todo esto nosotros dijimos, mira, O sea, esos dos sectores importantes, ¿quiénes fueron? la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, Ya. que en el fondo no quisieron someterse a un proceso de primaria. Entonces, ¿cuál fue el tema? Nosotros decíamos, mira, aquí tenemos activo local, queremos una primaria que recoja a todos los liderazgos locales, que son muchos, no queremos que llegue un candidato impuesto desde arriba, de ningún partido, ni de organización, ni famoso, ni nada. Lamentablemente, como no lo logramos, nos demoramos, fue complejo esa coordinación, bueno, se terminó deshaciendo la primaria. Ahora, creo que en un tono más esperanzador, no está perdido esto, no está perdido. Porque creo que efectivamente la candidatura de Juan Pablo Sáez, que es el candidato finalmente de la Democracia Cristiana, le disputa bastante a Guido Benavides. Él está haciendo una campaña bien al público más conservador de nuestra comuna. Guido no es una persona famosa, no tiene un conocimiento tan grande, o sea, compartimos una misma, digamos, carrera política como en el Consejo. Entonces, nada, yo creo que la invitación a los vecinos y vecinas a que conozcan los proyectos, que conozcan a las personas que estamos encabezando proyectos y que voten libremente, que voten en libertad, si finalmente se trata de eso. Que hicimos primarias, no resultaron, pero no está perdido todo esto y a votar nomás. Tuvo la informado. Pati Hidalgo acá la semana pasada, entonces esto lo conversamos después, pues nos conocemos hace años y es como raro decirle de repente a la gente, por ejemplo la gente de Lo Plaza, la gente de Juan Moya, los departamentos ahí de los colegios, de todos esos sectores, decirle, pucha, voten por cualquier candidato del conglomerado izquierda, sacrifíquense, voten por nosotros, escuchen las propuestas, vamos para nuestro lado, y resulta que el primer ejercicio, que era tener
unas primarias democráticos, no lo hacen. Entonces la gente queda como marcando ocupado ante eso. No, sí, yo lo entiendo, pero como les digo, por eso mismo, para las personas que era importante que hubiese primarias, que hubiese una candidatura única, yo también los invitaría entonces a apoyar a este proyecto que fue el que estuvo comprometido. Y no es que yo lo esté inventando ni diciendo, sino que Paula Mendoza, candidata del Partido Socialista, al final el Partido Socialista se termina plegando a este proyecto que es mucho más grande. Estamos, como te contaba, con la gente del PPD que también estuvo por primarias. Entonces, nada, la comuna te da la oportunidad de encontrarte en lo concreto, en lo real, de salirse un poco de la pelea de arriba, que a veces como que no tiene mucho sentido con lo que está pasando en nuestro territorio. Entonces, yo diría, yo te esa es la escucho hablar y se ve que tenés ganas de ser alcaldesa, eso independiente que sea o no se dé. ¿Sentís que de repente hay gente que se tira de candidato a alcalde o alcaldesa para hacer un casting para después tirarse de candidato a diputado o a otro cargo político? A ver, las carreras políticas muchas veces son eso, ¿no? Son carreras y se planifican con tiempo, ¿cierto? A mí me importa la comuna. Y yo sigo siendo concejala hasta el día de hoy porque a mí me interesa un cargo, o podría ser concejala de nuevo, ya esta vez no, o alcaldesa, porque me gusta este trabajo, porque creo que es súper importante desde el municipio recobrar confianza, tender puentes, relacionarse con la ciudadanía de manera mucho más cercana. Y yo creo que hay gente que no tiene eso y que en el fondo abre sus posibilidades y está súper bien. Y si quieren ir después a diputado, está bien. Ese no es mi interés y se los puedo asegurar porque además tengo una, digamos, restricción legal al no haber renunciado como concejala. No puedo, ni aunque quisiera, ir de candidata a diputada después. Porque la fecha para renunciar al consejo era el 21 de noviembre. Entonces... Eso es importante, pues uno te hace preguntas porque la gente ahí que anda dando vueltas no las puede explicar y ahí tú las vas desarrollando. Gonzalo, yo te voy a... Me hicieron unos amigos que te comentaba, trabajo en fútbol Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia. Hay, de repente uno escucha que aborto libre para la Constitución o en las 3 causales, te lo digo en mi posición, aborto libre, es lo que opino yo. Y también opino pena de muerte. Hay gente, y te lo planteo, porque yo siento que la justicia en este país no genera la tranquilidad a las personas que corresponde. Y esto la otra vez lo veíamos con el papá de... No tenía que anotar el nombre, el que ha salido mucho, que se murió, le mataron a la hija de 5 años, a Raúl. Y resulta que nadie le asegura primero que atrapen a la persona, nadie le asegura que después atrapándola va a estar por mucho tiempo. Tú veis los capítulos de Mea Culpa repetidos ahora, que son del año 90, al principio del 2000, y dicen, esta persona le dieron 10 años por matar a otra. O sea, está libre, que es el domingo con depresión en la noche, porque ya sabes que el que mató está libre. Y de repente uno escucha a los constituyentes, no quiero pena de muerte porque son actos de venganza. Sí quiero aborto libre. Entonces, la gente se pregunta, hay mucha gente que se pregunta y dice, ¿y quién a mí me va a dar la certeza de que vamos a tener justicia o algo que me dé calma a mí para vivir? Porque hoy día eso no ocurre, esa es la realidad. No ocurre. No estamos hablando del óptimo, no ocurre. Mira, a ver, en ambas cosas tengo una perspectiva súper clara. Primero, aborto libre. Creo que tiene que ver con la autonomía de los cuerpos y creo que las mujeres son las que cada mujer debe decidir qué hacer, porque en el fondo cuando tú limitas el aborto lo único que haces es nuevamente reproducir una cuestión de clase, porque si tú tienes los recursos tú igual vas a conseguir un aborto. Desde el punto de vista de salud pública no hace ningún sentido el restringir el aborto. En ese sentido es una cuestión de salud pública y es una cuestión que tiene que ver con los respetos de los derechos de los cuerpos de las mujeres. En ese sentido no tengo ninguna duda. Respecto a la pena de muerte, estoy en contra de la pena de muerte. Creo que si a uno, yo también tengo una hija incluso mayor que tú, y tengo un hijo de 24. Si le pasara algo a uno de mis hijos, y me imagino les pasaría lo mismo, a uno le darían ganas de pegarle un tiro al que lo hizo. Pero eso sería injusto, porque no es la justicia, no la ejerce el que ha sido, como por así decirlo, dañado, afectado. Y por eso creo que la pena de muerte, ya vimos en el caso de este niño Tomás, la gran persecución de este abuelo que al final no tiene nada que ver, que si existiera la pena de muerte la gente se sentiría con el derecho casi de aniquilarlo. Yo creo que habiendo vivido mucho tiempo en Estados Unidos, yo estudié allá, la pena de muerte termina siendo nuevamente algo que impacta a los más vulnerables, a los que no se pueden defender, se cometen muchos errores. Yo además pienso que
Sí, puede que alguien en el momento dicen cadena perpetua. Yo pienso que hay que empezar a pensar en una justicia que es reparatoria. Una justicia en la cual la persona que cometió el crimen, que abusó, pueda buscar la manera de reparar. Y eso no existe en Chile. Nuestra cultura de justicia es castigadora, es culpabilizadora. No permite que el que ha sido, el que cometió el crimen pueda recuperar su dignidad y que la víctima también sea reparada. Porque aquí también el meter a alguien a la cárcel o el matar a la persona no ayuda necesariamente a la víctima. Yo creo que ¿A qué te refieres con reparar a las personas? Reparar significa, a lo mejor hay que pagar, a lo mejor hay que hacer un gesto, a lo mejor hay que hacer un discurso, algo. Es el signo de disculpa, de perdón y todo ese proceso que es un proceso casi psicológico pero que es social y comunitario. Y Chile seguimos en esta idea de que la persona culpable hay que eliminarla y eso genera serios problemas. Entonces, en ese sentido yo estoy en contra de la pena de muerte, como también estoy a favor del aborto libre. Necesitamos una buena justicia, una justicia que cuide. En este momento no tenemos ese tipo de justicia. Ahora, cuando tú dices, no me vas... ¿Dónde existe ese Hay tipo? países, por ejemplo, como en Noruega, donde efectivamente casi no existen cárceles y en donde hay un proceso de recuperación, donde, por ejemplo, la comunidad juzga qué se necesita hacer para reparar, por ejemplo, el caso de un abuso sexual, qué se necesita hacer en caso incluso de un asesinato. Entonces yo creo que aquí, ojo, porque las personas que cometen grandes crímenes son personas que cometen grandes crímenes. Tiene que haber una manera de recuperar la dignidad de esa persona también, que ayudaría a la persona que ha sido victimizada. En este país todavía, recordemos además, que los grandes crímenes todavía no han sido juzgados. Recordemos que hay crímenes cometidos durante dictadura y la gente dice, pero eso es el pasado. Bueno, es el presente, porque ese tipo de crímenes, al nunca haberse reparado, lleva a que hoy día los mismos ejecutores, entre ellos los militares, cometan los mismos crímenes. Entonces, yo en ese sentido lo conecto con eso. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de dignidad, palabra que tiene que estar en la nueva Constitución. Y la dignidad es recuperar la dignidad tanto del que ha sido impactado y victimizado, que necesita ser reparado, la justicia necesita reparar eso, pero también de aquel que ha sido el infractor. O sea, ¿Puedo comentar dale. complementar? Que varias veces me han preguntado vecinos, vecinas, si el tema de los derechos humanos tiene algo que ver con que los criminales no paguen sus penas, ¿no? Y son cosas totalmente diferentes. O sea, se ha mezclado en el discurso público como que los derechos humanos están para defender a los delincuentes y eso no es así. Lo que ¿Y por qué crees que lo piensa eso? Porque en el fondo se empiezan a mezclar cuestiones y hay un manejo bien mañoso del concepto de derechos humanos. Un discurso de la derecha muy habitual. Exacto. Pero Y en el el fondo discurso del orden. cuando hay impunidad tiene que ver con que tenemos una justicia con pocos fiscales, tenemos carabineros que no pueden armar casos, tenemos fiscales que están reventados de trabajo y tenemos un sistema carcelario que, como bien decía Gonzalo, tampoco está pensado para una rehabilitación. Es de venganza. Entonces, es venganza. Exactamente. Lo que pasa es que y es lo lo otro, que- y perdona, segunda cosa, para dale. cerrar, que yo creo que la pena de muerte es peligrosa en el sentido de que le dice a la sociedad que la solución es una silla eléctrica, que la solución es un tiro de gracia, y eso es súper peligroso porque finalmente es una falsa sensación de que vamos a terminar con el problema cuando, Gonzalo hablaba de Noruega, las sociedades que son más seguras son sociedades más igualitarias, son sociedades que equitativas. entienden. Exactamente. Exacto, son sociedades que entienden que la gente no se salva sola, sino que se requiere de una red de protección. Obviamente, siempre va a haber gente que va a cometer O sea, delitos. yo lo entiendo, de hecho estoy plenamente de acuerdo con ustedes de ese idealismo de los temas. Pero, por ejemplo, Pero, acá, no es idealista, o sea, es pragmático. No, tiene, pero sí, déjame- sí. no, es que no lo veo Sí. pragmático. Yo te cuento, yo una vez le conté acá en el programa la historia del corre con los gastos. Yo hacía clase en el bosque, allá en el bosque, en la comuna, no acá cerquita. Entonces un día unos alumnos se iban a agarrar a combo y yo les paré. ¿Por qué? Uno me dice, es que está a correr con los gastos, po. ¿Por qué? No, porque trató mal a mi mina, po. Así me dice. La miró feo y la trató mal. Así que tiene que correr con los gastos nomás, po. Correr con los gastos es que le iba a pegar. Entonces, tú estás en el Distrito 9, yo no estoy haciendo caricaturas de las cosas. Tú mismo acá en Ñuñoa tenéis colegio, uno habla de violencia y resulta que acá lo mismo se lo dije también a Guido Benavides hace unos días atrás. Acá nunca juega un partido de fútbol el colegio 1 de Ñuñoa o el 2 de Ñuñoa con el Calazán. Nunca. Entonces eso es violento, muy violento. Nunca han jugado un partido, o con el Manuel de Sala.
Jamás. Entonces, tú no le podéis decir después a personas en el mismo distrito 9, Cerro Navia, conviven, se agachan para el balazo. Nosotros tenemos una situación privilegiada de poder conversarlo. Que no quieran correr con los gastos. Es difícil. Es un tema educativo potente. Entonces, yo voy y le digo que no quiero ser caricaturesco. Es que en Noruega... No, pues corre con los gastos. Pues yo estoy acá y yo me las tengo que batir acá. Tengo apenas 100 pesos para comprarme un cubo para el calor. Es difícil eso, sobre todo en es difícil porque el Estado no garantiza ciertos derechos. No garantiza el derecho a la vivienda digna, no garantiza un ingreso mínimo, no garantiza una buena educación de calidad y por supuesto tampoco garantiza una buena salud, que debieran ser cuestiones que nuestro país debiera proveer para sus ciudadanos, para una vida digna. Ahora, cuando tú le ofreces una serie de derechos garantizados, puedes a su vez demandar ciertas obligaciones, pero cuando tú completamente eres negligente con las personas, tú no les puedes pedir que sean responsables. Yo creo que eso es central. Es lo mismo que sucede con el poder. Cuando tú tienes poder, tú no le puedes pedir al otro que te obedezca hasta que tú, en cierta medida, le des lo que necesita para poder ser, por así decirlo, estar empoderado. Entonces yo creo que aquí falta pensar en una cuestión mucho más, no es idealista, en cierta medida es muy pragmático. Trata bien a las personas, cuídalas y la persona se va a sentir comprometida contigo. Es lo mismo que conversábamos recién. Si esta constitución se escribe excluyendo a las personas, la constitución al final no va a ser aceptada por las personas, va a ser excluyente, por así decirlo. Es el proceso el que importa. Por eso que va a demorar bastante tiempo. Tú decías, ¿un año? Yo creo que esto va a ser un ejercicio, va a ser una especie de laboratorio para poder conversar. No se van a resolver todos los problemas, no se van a resolver todos los problemas así muy claramente, pero sí va a ser un comienzo. Y por eso que las personas elegidas son muy importantes, no solo que sepan a lo mejor de algunas cuestiones constitucionales, sino que tienen que ser capaces de entender cómo es la relación con la ciudadanía y cómo esa relación se tiene que dar, porque en el fondo la Constitución tiene que construir una mejor manera de relacionar a los ciudadanos, y eso incluye a las personas que tú estabas incluyendo, o sea, que tú estabas pensando. Y eso no es solo equidad, que todos reciban algo igual, se necesita que las personas puedan elevarse a un plano en el cual puedan relacionarse. Eso no existe hoy en día. No, hay una caricatura que dice ¿cómo se llama? Un mendigo que está con una persona que se le ve como de clase alta y le dice, esta es para usted, para mí, la primera vez que tenemos que tener distancia física porque lo dice la autoridad, pero en realidad siempre ha existido esa distancia física, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que una de las cosas que pasa, por ejemplo, en mi distrito, es que las personas se sienten excluidas. Yo golpeo la puerta y dice, estos políticos de no sé qué, esta cuestión acá, porque la gente siempre le han ofrecido, o les han ofrecido cosas que no se han cumplido, o efectivamente las personas solo les interesa el voto cada 4 años. Este proceso va a ser distinto, este proceso no puede ser, y por eso es bueno que sea un año, 9 meses, porque te obliga a pensar una relación distinta con la ciudadanía. Tú, Pancho, te ríes cuando me pongo a hacer los ejemplos de... No, el que corre con los gastos ya lo había escuchado, por eso me río. Pero sí. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. La reflexión con Noruega, Finlandia, todos esos países es si tienen las normas que tienen por la sociedad o las sociedades por las normas, que es primero el huevo o la gallina. O sea, yo creo que nos falta mucho camino que recorrer para poder llegar a tener ese enfoque, ese acercamiento a las cosas. En ese sentido estoy de acuerdo con Alejandro, es idealista para nosotros porque la realidad nuestra está muy lejana aún. No sé cuánto programa nos queda. Pero eran países que estaban en una situación súper paupérrima, recordemos, a principios del siglo pasado. O sea, no son países que han sido siempre así como son. A lo mejor decidieron construir de una manera distinta. Habría que ver cómo construyeron más que cómo son hoy, entonces. Una de esas, por ejemplo, es que los recursos se tienen que pensar de una manera mucho más distribuidas, de una manera mucho mejor. Nosotros, Chile tiene el segundo PIB de Latinoamérica, ¿no? O sea, cuando hablamos, no hemos hablado nada de la pandemia, pero es irrisorio que estemos en la situación en que estamos, en que la persona esté en un nivel de pobreza y de necesidad y angustia y ansiedad con el tipo de recursos que tenemos. Es una cuestión impresionante porque es una forma de control, del mismo modo que el toque de queda es una forma de control. El control del dinero, el control del recurso hace que las personas estén desesperadas y eso tiene que cambiar. Y después las tratan mal por una fiesta en la calle
y está viviendo en 20 metros cuadrados, entonces es como una cuestión... Aquí hemos sido súper críticos con el manejo de las autoridades de salud al respecto Y sobre todo con el deporte. Y sobre todo con el deporte y Oye, la política nosotros comunicacional. Abrimos los cines, pero no se queremos puede ir al hacer estadio. juegos Emilia. comunales, queremos organizar juegos comunales, porque justamente en el proceso participativo que hicimos para desarrollar nuestro programa, justamente cabros de colegios privados nos dijeron, oye, nosotros queremos vincularnos con los colegios, otros colegios de la comuna, si somos parte de la comuna. Entonces hay que tener, obviamente, juegos comunales para personas, para los chicos que están en el colegio, pero también para personas adultas. Y eso, la comuna tiene infraestructura, puede hacer mucho más vínculos y tenemos una corporación de deporte. Yo fui que presidente de un colegio en tiene poca Ñuñoa el año 91, 92 y 93. De ahí que queríamos hacer partidos con los otros colegios, después no se da. Después fui profesor, lo mismo. Entonces tú de repente decís, pasan y pasan los años y realmente ya termina siendo frustrante porque Claro. ahí el tema. Emilia, nos va quedando pocos minutos y te dejamos invitada para una próxima oportunidad. Lo mismo Gonzalo antes de las elecciones. Ñuñoa, tú sientes que tú dijiste constantemente que había capacidad de crecimiento. ¿Dónde lo quería enfocar eso en un comienzo? ¿Aspectos culturales, deportivos, el general? ¿Por dónde queréis partir? ¿Cómo vaya a unir la comuna? Porque acá ya todos los candidatos dicen que tienen claro que Ñuñoa está dividido, de Irarrázaval hacia el sur y Irarrázaval hacia el norte. ¿Cómo lo pensáis hacer? Sí, mira, varias cosas. Primero, en temas culturales, queremos transformar nuestro teatro municipal en un centro cultural, que es distinto, que es un centro cultural es un espacio donde se produce cultura y donde los vecinos se apropian, y eso va a estar abierto a la comunidad. Queremos además descentralizar la inversión. En el sector sur necesitamos un laboratorio ciudadano, como tienen otras comunas, por ejemplo Independencia, donde hay espacios abiertos, donde hay una biblioteca de acceso público, donde las comunidades se pueden reunir, donde hay espacios de cowork, así como súper concreto de inversión. Vamos a acompañar también a los emprendedores, emprendedoras de la comuna que necesitan acompañamiento mucho más específico, porque no es lo mismo ser un artesano, una artesana, que, por ejemplo, desarrollar productos de cosmética. Son rubros completamente diferentes y que requieren una atención distinta. Y queremos también avanzar, como te decía, en sustentabilidad de verdad, porque hoy día da vergüenza el tener un eslogan tan rimbombante y un reciclaje, por darte un ejemplo concreto, que en realidad no funciona. O sea, el porcentaje que logramos reciclar es menos del 1% de todos los residuos que produce esta comuna. Entonces, ahí podemos innovar, porque hay que pensar en círculo, ¿no? O sea, el emprendimiento local tiene que tener una mirada sustentable, tiene que tener una mirada tecnológica, y así vamos a ir haciendo círculos virtuosos de innovación local. Gonzalo, nosotros nos ve mucha gente en las reproducciones, en vivo y después por las diferentes plataformas. ¿Qué mensaje le daré a la gente del Distrito 9 para estas elecciones? Sí. Mira, la mayor parte de este país es una zona de sacrificio. Y yo creo que escribir esta nueva constitución es una manera de comenzar a reparar el país que nos robaron en el año 73. A la gente no le gusta escuchar esto, pero nosotros nos robaron el país que estábamos empezando a construir. Era un país imperfecto, como decían algunos letreros. Me acuerdo de la manifestación del 4 de septiembre de 1973 a la que fui, decía, este país es una mierda, pero es mío. Y yo creo que aquí nos falta pensar que este proceso es un proceso largo, histórico. Para los que somos más viejos sabemos que los procesos toman más tiempo de lo que pensamos. No hay una solución. Y a mí me gustaría mucho que la gente me apoyara y que pensáramos cómo hacemos, no solo el Distrito 9, el Distrito 9 tiene características similares a otros distritos además, cómo hacemos que, por ejemplo, las personas puedan disfrutar de su entorno. El Distrito 9 está lleno de cerros islas que empiezan a tomarse y que nos ofrecen alternativas de vivienda buenas, que impiden que las personas puedan disfrutar del entorno natural, que rompen con el ecosistema. Necesitamos mucha más seguridad, que las personas no vivan encerradas en rejas. Yo toco la puerta, es una reja detrás de otra. No puede ser, vivimos en pequeñas cárceles. Y la seguridad no se da simplemente por tener más policía armada o más pacos armados. Se necesita una sensación de seguridad que la da el que todos nos sintamos incluidos en esta sociedad. No es solamente una cuestión de ingreso mínimo, vivienda mínima, de educación de calidad, pero que cada persona se sienta incluida en esta sociedad, que no sea simplemente un recurso nuevamente que se explota. Del mismo modo que explotamos el cobre sin pensar el impacto que puede tener en la naturaleza o los bosques o el mar, tenemos que empezar a pensar en las personas como seres
que tienen derechos. Y yo creo que en el Distrito 9 eso es muy importante. Ayer estuve en una fábrica de reciclado que está en la parte como de Quinta Normal, uno no la ve cuando uno va al aeropuerto por el otro lado del río, cerca de los mini basurales, y uno se da cuenta del esfuerzo que hacen las personas todos los días para sobrevivir y ayudar. Y yo creo que el Estado no es paralelo a eso, no recíproca de la misma manera al esfuerzo que hacen todos y todas en este país. Y eso es lo que la Constitución tiene que ser una manera de tratar a las personas de manera distinta, de cuidarlo. Sí, hay en Petersen que le vienen prometiendo hace 30 años que le van a arreglar el tema. Exactamente. Emilia Ríos, gracias por haber estado con nosotros, espero que vengas de nuevo y espero que no te haya aburrido. No, excelente, me encantó el espacio, gracias por la invitación. Gonzalo, espero que le haya pasado bien, que no se haya aburrido y su casa cuando quiera. Muchas gracias, cuando quieran me invitan. Pancho Fanjulo, un gusto tenerte. Nos empataron al final. Bueno, eso vamos a hablar en la otra semana ahí del partido del fútbol y de la U. A todos los que nos ven, un abrazo gigante. Maxi, una vez más, gracias por todo. Así que nos vemos. Y la Yoyita que está ahí. Ay, ojo, doña Florinda, pórtate bien, no voy a correr con los gastos. Porque Pepe Le Puf lo vamos a salvar nosotros. Que estén bien, nos vemos.